Mire, una de las cosas que tenemos que alinear con esto del Evangelio, que es muy importante, es comprender primero cómo funciona el Evangelio. ¿Ya? Quiero explicarles. El Evangelio es la palabra viva de Dios. El Evangelio es la palabra viva de Dios que da respuestas eternas en el campo. El Evangelio no es memorizar los versículos de la palabra. El Evangelio es que la palabra sea tu vida. Porque si nosotros memorizamos los versículos de la palabra, pero no los vivimos, es como aquel que memoriza la ley en un país, pero no la cumple. No va a ser justificado por lo que llega a conocer, sino por lo que vive, lo que es verdad en su vida. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que yo llevo al campo? Tengo que entender qué llevo al campo. Algunos pueden llegar al campo con su inteligencia y dan solamente su conocimiento. Otros llegan al campo con su propia voluntad de hacer las cosas bien y dan humanismo, o dan misticismo, o dan legalismo. ¿Se da cuenta? Pero cuando el Evangelio llega al campo, está llegando Cristo. Y cuando Cristo llega, hay respuestas eternas. Esa es la diferencia. Y para eso uno tiene que cambiar de corazón. Hay que enterrar al muerto. Porque cuando el hombre llega al campo, el campo no se transforma. Pero cuando Cristo llega al campo, el campo se transforma. Esa es la diferencia. ¿Y por qué se transforma el campo? El campo se transforma porque todas las cosas se sujetan a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Inclusive el diablo mismo se va de rodillas. ¿Se da cuenta? Porque no puede contra Dios. Cuando Cristo caminaba en la tierra, los endemoniados se tiraban en el piso, porque no podían. Los demonios se retorcían y decían: ¿qué quieres de nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué has venido a atormentarnos? ¿Dónde estaba ese endemoniado antes? Ese endemoniado estaba sentado escuchando la prédica. ¿Qué les parece? Estaba sentado en la sinagoga escuchando la prédica ahí, atento a lo que decían todavía. Qué interesante. ¿Ah? ¿Puede creerlo? Pero basta que llegaba Cristo y entonces este hombre temblaba, no podía más. Y salía de su cuerpo lo que estaba ahí. Porque donde está Cristo no puede estar el enemigo. ¿Se da cuenta? Eso es bien importante. Por eso cuando uno entiende eso y dice: caramba, en mi corazón debe reinar Cristo, en mi mente debe reinar Cristo, en mi obra debe reinar Cristo, porque esta es la única garantía que nosotros tenemos de caminar en victoria en el mundo espiritual. Pero cuando nosotros decimos: en mi corazón reina Cristo, pero a la hora que yo voy al campo sale el muerto, entonces no funciona el Evangelio. Los demonios no se van, el mal persiste, a la gente le parece interesante: ¡oye, qué bonita la palabra que has dado! No hay cambio, no hay transformación, no hay arrepentimiento.
El campo no vive la experiencia de Cristo porque alguien presenta al muerto. Cuando la persona llega al campo, él no lo sabe, pero va a sacar sus motivos. Los motivos que lo han traído al campo van a salir. Cuando esos motivos no son Cristo, entonces se van a ver. Algunos van a pedir reconocimiento, otros van a pedir dinero, otros van a pedir que le hagan, que le construyan algo. ¿Se da cuenta? Y la gente lo va a hacer, porque piensa que de esa manera va a ser bendita, porque piensa que de esa manera va a llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces, cuando ha pagado por la verdad, por el conocimiento, es como de repente en algún momento la mujer samaritana habrá dado algún tipo de ofrenda, pero su vida no se transformó hasta Cristo. ¿Se da cuenta? Y los fariseos recibían las ofrendas de todo Israel. Y no solamente eso, a través del templo los levitas recibían también los diezmos de toda la comunidad. Pero el campo no se transformó, porque la respuesta no es física, viene del mundo espiritual. ¿Se da cuenta? Y no hay otra respuesta que no sea Cristo. Por eso uno tiene que analizar, los motivos van a salir cuando vaya al campo. Cuando José estaba preso, él sacó sus motivos. Cuando habló con el copero, le dijo, yo estoy aquí injustamente preso, acuérdate de mí, le dijo. ¿Se da cuenta que todavía no había entendido? Porque no era por un hombre que iba a salir, sino porque Dios lo había establecido. Pero cuando él se da cuenta que el copero se olvidó de su promesa, habían transcurrido 2 años. Y en ese proceso su corazón había cambiado. ¿Cómo lo sabemos? Esto lo hemos enseñado muchas veces. Lo sabemos porque él no le dice al faraón, yo te adivino tu sueño, yo te lo interpreto, pero tú me liberas. No. Ni o me pagas. No. O me das una posición. No. Porque no dependo del hombre. José no dependía del hombre, sino de Dios. Entonces le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y se queda callado. Y entonces Dios, que es el que le mandó el sueño a José, es también el que pone en el corazón del faraón la gracia para José. Entonces él ve algo espiritual y todo el favor que el faraón puede tener con su poder, se lo da a él. Y no lo puede resistir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ese lugar. Él que era considerado un Dios. Mire el pensamiento. El faraón era un Dios en la tierra. Y le dice a José, tú estarás sobre todas las cosas. El único que estará sobre ti seré yo, dice el faraón. Pero ¿saben qué dice José a sus hermanos? José le dice a sus hermanos, Dios me ha puesto como padre de faraón. Él entiende lo que ha pasado espiritualmente. Dice, este no es más que yo. El conocimiento espiritual, la verdad, la presencia de Dios me ha puesto encima de él. Yo lo veo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto tengo que yo entenderlo bien, comprenderlo. Algunas personas dicen, ha llegado al evangelio al campo. ¿Por qué? Porque hay misticismo.
¿Qué es eso? A él le acaban de profetizar que va a viajar a Chile a vacunarse. ¿Qué es eso? ¿Cómo cambia eso su vida? Le acaban de profetizar a la mujer samaritana que va a tener su sexto marido o su séptimo marido. ¿Eso cambia el campo? Acaban de profetizar, ha llegado el evangelio porque han profetizado que va a salir fulano de tal o fulana de tal de presidente en el Perú. ¿Qué tal respuesta? ¿Qué es eso? No, ha llegado la palabra porque la hermana tal ha hablado en lenguas angelicales y que ha cambiado. No, pero ha estado interesante. ¿Qué es eso? Entonces eso tiene que entender. O después, no, la palabra ha llegado. Porque al hermano Ronald en su cara le han dicho que es un borracho, que es así, que se va a ir al infierno. Que los que no se portan bien se van al infierno. El evangelio ha llegado. ¿Ese es el evangelio? Escuche bien, si se tratara de eso, el Señor hubiera mandado a todos abajo. No hubiera hablado con la mujer samaritana, menos con el ladrón de Zaqueo. Los de frente le dicen, mira, por favor, Zaqueo, ya te vi en ese árbol. Ni pienses que voy a ir a tu casa. Tremendo ladrón. Si no te arrepientes, el infierno te espera. Zaqueo le hubiera dado un infarto. Ahí se hubiera quedado. Y de hecho bajaba. Pero rápido. O a la mujer samaritana, mujer, qué vergüenza tu vida. ¿Cómo? Me avergüenza. Tú que todavía te sientes religiosa, adoramos en el monte, ustedes en el templo. ¿Qué adoras tú? Eres una mujer religiosa, una mujer que está en pecado. Tú no mereces venir siquiera a vivir en este pueblo. Mejor es que te vayas. ¿Esa es la respuesta? ¿Te das cuenta? Y a todos ustedes que no cumplen esto les vienen las maldiciones y esto y aquello. ¡Ay, la gente! ¿Qué tengo que hacer para salir de eso? Bueno, pórtense bien. ¿Qué significará eso? Depende de dónde lo digan. La cuestión es esta. Eso no cambia. Dios dice, no hubo justo, ni aún uno solo hubo. Lo que transforma el campo es Cristo. Las respuestas eternas de Cristo. Esas son son las respuestas que me hacen ver, que hacen que vea mis heridas, mis raíces de engaño. Que mire a Cristo como la respuesta, como mi Señor y Salvador.